Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar las características del primer protocolo de enrutamiento dinámico, que es el protocolo RIP. RIP viene de las siglas de Protocolo de Información de Enrutamiento. Para explicar estas características voy a utilizar este esquema que tengo aquí en Packet Tracer y antes de explicarlo es necesario saber cómo funcionaban los anteriores métodos de enrutamiento, que son los enrutamientos estáticos. En el enrutamiento estático yo tenía que poner manualmente cuáles eran las rutas de un router a otro en cada uno de los routers que yo tenía para poder conseguir atravesar desde un equipo inicial hasta un equipo final. En este caso, en este esquema, no tengo configurado absolutamente nada, lo voy a usar simplemente como dibujo. Como veis por las bombillitas, no tengo configurado ni siquiera las IP de los dispositivos que hay aquí. La principal diferencia de este protocolo de enrutamiento dinámico respecto al enrutamiento estático es que si se producen actualizaciones de conexión entre estos routers, pues en el enrutamiento estático yo tengo que insertar las actualizaciones en cada uno de los routers, mientras que en el enrutamiento dinámico los propios routers van a comunicarse entre sí para conocer las actualizaciones que ha habido, para saber si ahora hay rutas más cortas que las que había antes. Entrando ya en las características del protocolo RIP, decir que en primer lugar es un protocolo que está basado en lo que se llama los vectores distancia. Esto significa que utiliza el número de saltos como métrica para la selección de rutas. Es decir, que si yo ahora mismo creara una nueva conexión entre el router 0 y el router 2, iba a ser esa conexión por la que iba a circular todo el tráfico que fuera desde la red del PC 0 a la red del PC 1, independientemente de que esa nueva conexión entre estos dos equipos sea más rápida o más lenta, porque lo único que va a contar es el número de saltos que tiene que hacer. Otra de las características del protocolo RIP es que no es capaz de detectar rutas circulares. Es decir, que si yo creo un bucle de conexión como es este, el paquete que circula de la red izquierda a la red derecha podría estar dando vueltas en este bucle de forma indefinida. Así que, ¿cuál es la solución que se propone? Pues bien, lo que se hace es limitar el tamaño de la red a 15 saltos. Es decir, que si aquí en vez de haber solo 3 routers hubiera 30 o 300 routers, lo que ocurriría es que si el camino más corto para ir de una red a la otra necesita más de 15 saltos, pues no va a ser posible esa conexión, porque si alcanza el valor de 16, cada vez que atraviesa un router se incrementa en 1 el valor. Y cuando ese valor alcanza 16 se considera como destino inalcanzable, ¿no? Es el valor infinito y lo que ocurre es que se elimina la tabla de rutas. Esa ruta no es posible. Entonces, si yo creo o elimino conexiones entre estos routers, la pregunta es cómo van a comunicarse entre ellos para saber que ha habido una nueva actualización. Pues bien, ¿cómo va a hacerse esa comunicación? El protocolo RIP lo que nos dice es que se va a enviar su tabla de enrutamiento cada 30 segundos. Es decir, que cada uno de estos routers, cada 30 segundos va a enviar su tabla de enrutamiento a los routers que tenga directamente conectados. La característica que tiene además esta tabla de enrutamiento es que las rutas tienen un tiempo de vida de 180 segundos. Pasado ese tiempo, si no se han recibido nuevos mensajes, las rutas que estaban en esa tabla van a desaparecer, se borran. Si dividimos estos 180 segundos entre los 30 segundos, que es la frecuencia con la que se envían estos paquetes, lo que tenemos es que como máximo va a haber hasta 6 envíos de tablas antes de que la más antigua sea borrada. Otra de las características que tiene este protocolo es que estos paquetes de información, estas tablas, se van a enviar a través del protocolo UDP
en particular a través del puerto 520. Y bueno, por último mencionar las diferencias de la versión 1 y la versión 2 de estos protocolos. La diferencia principal entre la versión 1 del protocolo RIP y la versión 2 es que la versión 1 requiere usar máscaras de subred de longitud fija, mientras que la versión 2 permite usar longitud fija o longitud variable. Esto lo que nos va a permitir es usar el protocolo VLSM que hemos visto anteriormente. A continuación, lo que voy a hacer es configurar el protocolo RIP en estos routers que tengo aquí, de forma que veamos cómo pasa el tráfico de un equipo a otro, en primer lugar a través de esta ruta que tenemos, y cómo va a cambiar en cuanto añadamos una segunda conexión entre el router 0 y el router 2.